Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más digno de la hiena que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Uno se queda totalmente perplejo con este problema que tenían los escribas y fariseos, que eran los guías del pueblo de Israel en la época de Jesús, que eran tan tremendamente hipócritas y dignos de esta gran corrección de Cristo, que hacían estas distinciones totalmente mentirosas, relativistas, según su propia conveniencia. Cuando ellos querían jurar de verdad, decían: juro por la ofrenda del templo, o juro por la ofrenda que está en el altar del templo. Pero si decían juro por el altar, entonces ese juramento no vale. O cuando decían juro por el cielo, no vale. Pero si decían juro por aquel que está sentado en el trono de Dios en el cielo, ahí sí que vale. Y así toda esa serie de distinciones que Jesús abominó completamente y que les eh, valió que Cristo les dedicara esta gran, eh, digamos así, corrección, fuerte, fuertísima: ciegos. Eso es lo que ustedes merecen. Son unos ciegos. Y además son ciegos que guían a otros ciegos y los llevan también a la podredumbre del infierno. Los están llevando al precipicio. Porque realmente esto era terrible. Si los jefes religiosos eran así de hipócritas y así de mentirosos, entonces la gente que los seguía, lamentablemente, iba con ellos por el mismo camino de la perdición, de la mentira y de la hipocresía. Ahora, lo que dice Jesús en este tiempo a los jefes religiosos también podría ser que se aplique en nuestra época, porque no cuesta nada ser sacerdote del templo católico y cometer los mismos errores y vivir de la propia conveniencia, utilizar todo lo que tiene la iglesia para servirse a sí mismo y para mentirle a la gente, para ser un antiprofeta en el fondo, para decirle al mundo lo que quiere escuchar y no decir la verdad que está puesta en el Evangelio. Por ejemplo, decirle a alguien que no está casado debidamente, pero está conviviendo: no tienes ningún problema, puedes confesarte, puedes comulgar, Dios es bueno, Dios perdona todo. Pero eso es ser un ciego guía de ciego, porque es basar una práctica religiosa en la mentira y no en Cristo, que es camino, verdad y vida. A otro le puede suceder que diga: no, nosotros somos caritativos, somos solidarios, somos tolerantes, somos abiertos, aquí en la iglesia caben todos, 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 y como decía por ahí un sacerdote, incluso caben todes. Entonces, si vienen personas homosexuales que practican activamente esa homosexualidad, no hay problema, porque Dios los quiere igual, Dios bendice el amor, pueden comulgar, pueden sentirse que están en casa, pueden sentir que tienen un camino totalmente claro de santidad, que lo que ellos hacen está perfecto, pueden confesarse, no hay ningún drama. Y así entonces se cae en lo que decía San Juan Pablo II, la formación de una anti-iglesia. Así lo dijo San Juan Pablo II, claramente. Inclusive cuando era cardenal, antes de ser nombrado papa. Estamos en la época de la gran confrontación entre la iglesia y la anti-iglesia. La verdadera iglesia
aunque queden pocos dentro de ella, es aquella que dice la verdad, que enseña lo que transmitió Jesucristo, que no enseña una verdad a medias o una verdad acomodada a lo que el mundo quiere oír hoy día, para que sea una iglesia a la medida de las condiciones modernas, una iglesia modernista o progresista que le cae bien a todos los que quieren vivir en pecado y que no les digan que tienen que convertirse, sino que simplemente que Dios es bueno y que todo lo que hacen es un camino que Dios bendice incluso, ¿no? De ahí ese famoso documento de bendición a parejas homosexuales o parejas irregulares, que es totalmente contradictorio con la fe. No solo es un problema que ocurre hoy en día en Alemania, en países como Austria, Holanda, sino que inclusive se ha introducido dentro de algunas instituciones del mismo Vaticano. Como acabo de mencionar, ese documento Fiducia Supplicans, que es totalmente contrario a la fe y al magisterio de la Iglesia, y está ahí. Tenemos que rogar entonces para que el Papa actual pueda ir corrigiendo muchos errores, muchas hipocresías, muchos actos de relativismo, de ambigüedad que quedaron en años anteriores, simplemente ahí como un campo minado, digamos así, que hace que mucha gente incauta o que no se ha formado bien en el catecismo de la Iglesia Católica pueda quedar confundida o pueda justificar su vida de pecado y siendo llevados por estos ciegos guías de ciegos también al precipicio de la condenación, porque nadie se salva si no es en Cristo Jesús, pero Jesús es camino y es verdad, verdad absoluta, no una verdad relativista según la conveniencia de cada cual, sino es la verdad a la cual debemos adecuarnos y ante la cual debemos postrarnos y adorarlo porque Él es Dios. Dios es la verdad. Y si lo amamos de verdad, entonces vamos a seguir también sus mandamientos, que claman en nosotros como una luz muy potente en nuestra conciencia cuando ella está bien formada y cuando se deja iluminar por las enseñanzas de la Iglesia.